ocasión agradezco a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación para presentar el tema donación de órganos y xenotrasplantes. Bien, en esta lámina veremos cuáles son los temas que vamos a revisar. Veremos lo que es la donación, cómo a partir de la donación se dan la manifestación de un consentimiento, consentimiento expreso o tácito. Vamos a ver algunos datos de la donación de órganos en México, qué nos dice al respecto a la Ley General de Salud y bueno, pues vamos a ver algunas cuestiones que pueden ser discutidas al respecto, sobre todo, por ejemplo, el, el altruismo. Y vamos a ver posteriormente el tema de los xenotrasplantes, qué razones a favor y qué razones en contra existen al respecto y bueno, algunos acuerdos normativos internacionales y nacionales. Bien, la donación pues es una práctica que empezó sobre todo a llevarse ya con más, digamos, con más aprovechamiento en la primera mitad del siglo pasado y en los años 50, bueno, se constata que técnicamente es posible realizar trasplantes de órganos. Sin embargo, bueno, pues esto suscita algunas cuestiones que no pueden obviarse o no pueden ser, digamos, indiferentes a la hora de saber cómo asumir una práctica como esta. De ahí que entonces se plantearon preguntas como, ¿de dónde se va a obtener órganos? ¿Puede estar dentro de las atenciones básicas de salud? ¿Pueden donarse gónadas con fines reproductivos? ¿Es permisible la compraventa de órganos? Aunque algunas de estas preguntas ya fueron tratadas e incluso ya ha quedado manifestada su prohibición en organismos internacionales y nacionales, no significa que no puedan seguirse trabajando al respecto, sobre todo, por ejemplo, a la hora de revisar los posicionamientos a favor y en contra. Y, por ejemplo, en el caso de la compraventa de órganos, es una práctica que está prohibida en todo el mundo, está prohibida también aquí, por ejemplo, en México. Pero eso no deja, por ejemplo, que sea un tema que se aborde desde la reflexión en el campo de la bioética. ¿Qué podemos entender por donación? Bueno, al respecto nos dice Pfeiffer que la donación es auténticamente voluntaria, informada, libre de coacciones sociales y económicas. Y además nos dice también López de la Vieja que la donación desinteresada de órganos, tejidos o células humanas es un principio básico que está reflejado en acuerdos internacionales y ya decíamos, bueno, pues también nacionales. Es la máxima expresión del interés por los demás, de altruismo, de generosidad y solidaridad, así como de la disposición de dar mucho sin esperar nada a cambio. Bueno, vamos a ver enseguida que estas definiciones o estas explicaciones que nos ofrecen estas autoras sobre la donación, pues son susceptibles de ser trabajadas y de ser discutidas. Bien, si la donación es un acto que implica la voluntad de la persona, que implica la toma de decisión, bueno, pues esto se ve reflejado en el consentimiento. Y bueno, pues vamos a entender que el consentimiento es una práctica donde una persona autoriza a otros para poder llevar a cabo un fin determinado. En el caso, por ejemplo, de en el campo de la biomedicina, en el campo clínico, para poder asumir prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. En el caso de la donación de órganos, pues podemos encontrar dos vertientes, que es la donación en vida, porque pues son viables llevar a cabo la extirpación de ciertos órganos sin que estos comprometan la vida de la persona, y la donación en fallecido cuando una vez se constata mediante el diagnóstico de muerte cerebral o la muerte cardiorrespiratoria en algunos, por ejemplo, en la extirpación de algunos tejidos. ¿Sí? Se lleva a cabo el consentimiento en la donación de órganos en vida y este es expreso, es decir, la persona da a entender a otros que es
su toma de decisión. En el caso de la donación en fallecido, este es expreso, pero la característica aquí es que el hecho de que exprese a alguien una toma de decisión significa que esta decisión va a ser para una situación futura, es decir, el alcance será para cuando no se encuentren posibilidades de decidir por sí mismos y se busca que otros puedan respetar la voluntad dejada. Y esto pues puede generar algún tipo de inquietudes y reflexión al respecto. ¿Sí? En el caso de la donación tácita, pues invita a pensar que la persona no dejó dicho nada y entonces pues se lleva a cabo la disposición de los órganos siempre y cuando existan las condiciones para poder hacerlo. Enseguida vamos a ver algunas de las condiciones que están dadas dentro del marco jurídico. ¿Sí? Bien, el consentimiento expreso nos indica que este será así cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otro donde no haya posibilidad de equivocarnos que esa es su decisión y no otra. ¿Sí? En el caso del consentimiento tácito, que también viene a entenderse como implícito o presunto, será aquel que resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. El consentimiento tácito no dejará de ser un tema sujeto a discusión y no se hacen esperar las críticas al respecto. Por ejemplo, solo hay, al menos aquí en México, 2 mecanismos en los cuales el consentimiento tácito es permisible en términos jurídicos. Una de ellas es cuando se da la donación en fallecido, y otra situación será cuando haya un momento de urgencia, la persona no esté en posibilidades de poder decidir, y entonces también se puede dar el escenario en el que haya o no haya cercanos o familiares que tengan también la posibilidad de decidir por el paciente. De ahí entonces que pueden ser otros los que, sobre todo facultativos, especialistas que puedan decidir. Y esto está plasmado en el reglamento de prestación de servicios de atención médica en el artículo 81. Bien, al respecto, señala Yegoiri que el paciente imposibilitado para dar su consentimiento, ya sea por sí mismo o por representante, presumiblemente, hubiera aceptado la atención e intervenciones que los médicos decidan realizar para garantizar la salud. Sin embargo, esto pues de alguna manera vulnera su autonomía. ¿Por qué? Pues porque son otros los que disponen y deciden qué debe y qué no debe hacerse en ausencia de la capacidad de decidir por la propia persona. De ahí que se busque tratar de sensibilizar a las personas para que puedan ir figurando los escenarios posibles en los que si se llegaran a encontrar en esa situación tengan la posibilidad de dejar un consentimiento expreso. ¿Sí? Y bueno, en términos de razonamiento práctico, el modo de proceder de este consentimiento es que pues, figura como un error de razonamiento, porque se entiende como una falacia que apela a la ignorancia. ¿En qué sentido? Bueno, pues recordando que la falacia de la ignorancia nos dice que si el interlocutor o el hablante asume que algo es cierto y que los interlocutores, digamos, que están escuchando, no tienen posibilidad para probar que eso no es cierto, ¿sí? O que es cierto, entonces se asume su valoración contraria. Y como no tengo posibilidades para probar que eso es falso, entonces asumo inmediatamente que es verdadero. O a la inversa, como no tengo posibilidades para probar que eso es verdadero, entonces asumo inmediatamente que es falso. De ahí que en un término coloquial se entiende el consentimiento tácito como esta idea de el que calla otorga. Sin embargo, la persona que calla lo hará, pero por diversas razones. Si una persona puede callar porque en ese momento no está en la mejor disposición para poder tomar una decisión, pueden sentirse abrumado, puede sentirse agobiado, le resulta difícil poder asimilar una decisión, más cuando el tiempo no aprende. Entonces, de ahí que puede darse esta situación en la que pues, el
se vulnere, digamos, su autonomía. Bien, estos van a ser algunos datos de donación que son importantes mencionar para poder entender sobre todo las siguientes láminas. De 10,000 donaciones que se han hecho, 3 han desembocado en la muerte del donador. Sobre todo se han figurado esto durante los 90 días posteriores a la cirugía. Esto sin contar, por ejemplo, las complicaciones que puede llegar a tener una persona una vez hecha la donación. O sea, se busca en la mayor medida posible que la persona que vaya a ser donadora, que figure como donante, cumpla con todas las condiciones óptimas para que su salud no se vea menguada. Sin embargo, estas complicaciones, pues de algún modo podrían llegar a presentarse, sobre todo si no hay un control y un seguimiento en el cuidado de su salud, ¿sí? Se han llegado a contabilizar en el 2021 1,500 trasplantes de donador vivo, a pesar de que es una cifra menor comparada con años precedentes, aquí en México no deja de ser una cifra pues alta, porque bueno, pues en México se tiene la tasa de donación de órganos de pacientes vivos más alta en Latinoamérica, ¿sí? Y pues esto nos hace pensar que, bueno, y aquí cómo figurarán el hecho de que el paciente donador pues asuma ciertos riesgos y cómo vamos a ver aquí los posibles beneficios, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice la Ley General de Salud al respecto en su título 14, sobre todo en el capítulo de la donación? Nos dice, bueno, que un donador o disponente lo será al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte de su cuerpo o de sus órganos, tejidos o células, conforme a lo que marca ahí la ley. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ser disponente no significa que sea la persona dueña de su propio cuerpo, ¿sí? Es decir, disponente significa que podrá hacer uso de su cuerpo con propósitos muy específicos que marca la ley. O sea, no puede tomar una decisión plenamente libre sobre aquello que no marca la ley o que tiene prohibido, por ejemplo, la ley. Si disponer del cuerpo no es lo mismo que ser dueño del propio cuerpo. Por ejemplo, no puedo decidir que mi cuerpo sea usado con un fin distinto al trasplante, como la donación con fines reproductivos, o incluso, por ejemplo, cualquier otra práctica que esté prohibida, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del artículo 322, en la donación expresa, podrá señalarse que esta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. Y esto, pues, de alguna manera, nos hace pensar que la libertad de disponer del cuerpo parece que invita a saber a quiénes, cómo, cuándo podrá hacerlo. Pero bueno, pues aquí cabe una primer cuestión. ¿Es moralmente válido dirigir la donación por razones meramente personales? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona deja dicho, quiero ser, digamos, un donador, por ejemplo, en una voluntad anticipada, deja dicho un consentimiento expreso donde dice, no quiero donarle a Perenganito, a Sutanito, pero sí a estas otras personas. O sea, que tome decisiones dirigidas, que tome decisiones en función de lo que considere como viable, ¿sí? Esto es, digamos, podrá ser, por ejemplo, algo, um, este, pues, moralmente o jurídicamente permisible, ¿sí? O sea, jurídicamente sí, pero es algo que tendríamos también que ponernos, pues, como a pensar, sobre todo, por ejemplo, si se encuentra una situación en la que el donante le niegue la oportunidad de recibir un órgano a una persona con la que tiene histocompatibilidad, pero que, digamos, clínicamente es viable la donación, pero deja dicho que no, este,
pues que no va a donar a cierto tipo de personas, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos vamos a encontrar ante un problema moral, ¿sí? Bien, ¿qué podemos encontrar en el artículo 324? Bueno, habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplante. Y bueno, sean los cercanos, los familiares, los que decidan en el orden en el que lo presenta este artículo. También nos señala en el artículo 329 bis que el Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplante en coordinación con los centros estatales de trasplante. Si bien hay una cultura bastante amplia sobre la donación expresa, tendría que promoverse la donación cuando hay un consentimiento tácito. O sea, en este caso podemos preguntarnos si el consentimiento tácito es una vía adecuada para promover una cultura de donación de órganos, ¿sí? Se ha optado, digamos, por mecanismos que sean lo más eficaces, pero es una práctica que también, digamos, está, digamos, reglamentada, pero es una práctica que también debería fomentarse, el consentimiento tácito. De ahí que nos hace pensar, por ejemplo, que si lo que buscamos es que las personas tengan una mayor formación en sus procesos de toma de decisión a la hora de asumir una autonomía relacionada con una responsabilidad individual, donde tenga la posibilidad de acercarse, de aproximarse, a conocer, a sensibilizarse sobre diversos temas para que los incorpore en su toma de decisión. Un consentimiento tácito, pues digamos, en el caso de la donación, pues no abonaría mucho a esta situación de toma de decisiones autónomas y responsables. En el caso, por ejemplo, del artículo 325, nos indica que el consentimiento tácito solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente. En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requiera para fines de trasplante. De ahí que ya, bueno, como mencionábamos, pues no se promueve el consentimiento tácito en una donación en vida. El consentimiento en la donación en vida, pues es restringido, es limitado y tiene ciertas condiciones para poder hacerlo. ¿Qué restricciones podemos encontrar al respecto? En el artículo 326 señala en este primer apartado que el consentimiento tácito o expreso otorgada por menores de edad incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresar libremente, pues no va a ser válido, ¿sí? Es decir, si un menor de edad dice que quiere ser donador, pues no va a ser válido su toma de decisión. Si una persona que se encuentra con algún tipo de deterioro cognitivo, bueno, pues tampoco será válida su decisión de ser donador de órganos estando en vida, ¿sí? El asunto, bueno, y no deja de ser, por ejemplo, un tema que sea motivo de seguirse discutiendo, es que no hay digamos, un único estándar o no hay uniformidad sobre los estándares psiquiátricos, psicológicos e incluso jurídicos para poder empatar lo que implica una persona carente de la capacidad de dar su decisión, porque nos vamos a encontrar con casos que se han analizado dentro de la bioética donde se han figurado pacientes maduros que están, por ejemplo, en posibilidades de asumir riesgos. Esto nos hace pensar, por ejemplo, si los menores realmente podrán asimilar algunos riesgos en el caso de la donación de órganos, ¿sí? No estoy diciendo con esto, no estoy promoviendo que se haga la donación en personas que están en una condición como esta, sobre todo porque son personas que están en una situación de vulnerabilidad y llevar a cabo una práctica de la donación pues los va a colocar en una situación de mayor fragilidad. El asunto es, bueno, que no siempre se va a empatar la toma de decisión autónoma con los estándares jurídicos porque habrá ciertas situaciones excepcionales al respecto que nos invitan a tener que replantear el modo en el que se configura estas restricciones, ¿sí?
Se negaría la posibilidad de decisión de una persona con algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico controlado para que sea donante. Es aplicable el término de donación de órganos en pacientes en los que no hay una manifestación clara de su autonomía. ¿De qué pasa, por ejemplo, cuando la persona cumple con las condiciones para que sea donante? En este caso, por ejemplo, que no esté coercionado, que sea mayor de edad, pero no queda, digamos, convencido el profesional de la salud de que realmente está asumiendo una toma de decisión. Entonces, ahí tendríamos que ver de qué modo podrá atenderse esta idea de la restricción y, digamos, la posibilidad de atender un curso de acción. Por otro lado, vamos a encontrar en el artículo 322, en todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, que son condiciones que se deberán manifestar en el actas ya respectivas dentro de los comités correspondientes. Sin embargo, bueno, pues cabe aquí también otra cuestión. ¿Realmente la donación es altruista? Que busque regirse así, es decir, que deba ser así, no significa que sea así. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, cómo se está dando en la práctica, ¿sí? Y aquí me voy a detener un poco sobre algunas cuestiones que se han trabajado al respecto, a saber si la donación realmente es altruista. Si la información que se promueve para conocer y sensibilizarse sobre la importancia de la donación está dirigida por campañas que promueven actos de amor, actos heroicos o actos de mayor bondad, ¿sería esto una estrategia eficazmente persuasiva para que alguien considere u opte por ser donador de órganos? ¿Sí? Regalar o altruismo no es necesariamente la principal motivación. Esto fue el resultado que arrojó un estudio elaborado por Siminov y Tilak en Estados Unidos para ver si efectivamente las personas que habían sido donadores de órganos lo habían hecho por motivaciones altruistas y encontraron que no, dice, principalmente la donación estaba motivada por el deseo de ver a sus seres queridos que uno vive en el receptor y no propiamente por, digamos, por una actitud altruista. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dice al respecto María Luisa Pfeiffer? Dice, bueno, es necesario tener mucha precaución frente a un donante, su aceptación debe ser deliberada. Esto es, que sea sometida a su propio juicio libre, que tenga la capacidad de poder disponer información. Y en este caso vemos, por ejemplo, qué tipo de información es de la que va a disponer, sobre todo si es información en donde se promueven campañas. No estoy diciendo con esto que las campañas sean malas, ¿no? Al contrario, me parece que son campañas muy buenas, pero sí que tendrían que promoverse también, por ejemplo, en consonancia con la posibilidad de que la persona pueda evaluar de manera deliberada y de manera racional la información. Solo sometida a, digamos, dice, debe ser deliberada, solo sometida a su propio juicio libre. No es ético en consecuencia convencer, presionar a un donante o a su familia para crearle sentimientos de culpa, para obligarlo a apelar a la manipulación a través de la emoción o el sentimiento. Nadie puede ser obligado a donar órganos. Y en ese sentido se entiende la donación como un acto supererogatorio. Es decir, no estamos obligados a hacer un bien a otros. Si una persona considera hacer un bien a otros, que sea por medio de su propio análisis y evaluación, lo que le permita poder atender ese curso de acción, asumiendo con la información adecuada qué riesgos está dispuesto a asumir y qué beneficios son los por los que optaría. ¿Sí? Para ello, bueno, pues aquí podemos encontrar esta otra pregunta, bueno, ¿y qué implica un acto altruista? Comte, quien fue el que propone este término, nos indica que es un vivir para los otros. No se hacen esperar tampoco las críticas y se señala que este pensamiento pues es una especie de altruismo naturalista, como si las personas ya estuviéramos configuradas como si hubiera cierta tendencia a generar un bien a los demás.
donde implica un sacrificio del propio individuo. Por otro lado, en su obra La posibilidad del altruismo, en palabras de Ortiz Millán, nos señala que el altruismo es un requisito de racionalidad. ¿Sí? Para que este pueda ser posible, pues, tendría que figurar como un papel primario donde la persona sea capaz de poder configurar los fines y las motivaciones, de tal modo que los deseos puedan estar de alguna manera directamente relacionados con los principios racionales que le invitan a asumir un curso de acción, ¿sí? Y que este no se vea, digamos, entendido como un desvivirse o un sacrificio hacia los demás, actuando de manera digamos, eliminando la capacidad de poder tener un autocuidado o un desinterés por nuestro propio ser, ¿sí? De ahí entonces la preocupación por los otros es considerada como algo valioso, pero también una carga para el agente racional y autónomo. ¿Por qué? Porque la versión convencional de altruismo y de preocupación por los demás explica por qué los agentes reaccionan algunas veces ante las necesidades ajenas hasta el punto de sacrificarse por ellos, ¿sí? O sea, no deja de ser un término que sigue causando conflictos para poder llegar a asumir el alcance de esas exigencias que estaría dispuesta a asumir una persona, ¿sí? Bueno, volviendo con lo que nos comenta la Ley General de Salud en torno al apartado de la donación, encontramos que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células y que la donación de estos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y de confidencialidad. Nuevamente lo remarca aquí. Y bueno, nos indica por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. Es decir, no habrá ningún tipo de remuneración, de compensación hacia el donador y que esta no pueda ser figurado, por ejemplo, en donde una persona se vea sometida por parte o que se vea subordinada para asumir una práctica como esta, ¿sí? Sin embargo, bueno, tendríamos que pensar que siendo un acto heroico, siendo un acto de amor, no tendría que ser también un acto que, como una forma de seguir promoviendo una campaña de donación, reconocer, digamos, su acto de tal modo que se pueda llevar a cabo mecanismos de cuidado y de prestación de servicios de salud para evitar, por ejemplo, que el donante en algún momento dado tenga ciertas complicaciones. El donante en vida debería recibir atención o servicios médicos para el cuidado de la salud después de la donación. Bueno, sabemos que sí existen esos mecanismos. El asunto es que dejan de hacerse o caen en el olvido y por diversas situaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los donadores que ya lo fueron, digamos, y que tienen años, pero que hay una complicación en su salud y bueno, pues esta no es tratada, por ejemplo, no son personas que son aseguradas, ¿sí? ¿Quién o qué organismos debería velar por estos cuidados? Aquí en Jalisco se creó una asociación Riñón Amigo, es una asociación sin fines de lucro que busca llevar a cabo el seguimiento y el cuidado de todas aquellas personas que figuran como donadores o que fueron donadores para darles prestación de servicios en nutrición, estudios de laboratorio, eh, atención en la prevención y promoción de su salud para evitar que lleguen a desembocar en ciertas complicaciones y que posteriormente lleguen a requerir de un órgano o que su salud se vea mermada o que se vea deteriorada. Sin embargo, bueno, pues esto nos hace pensar, por ejemplo, que en el caso de la atención, digamos, del análisis bioético, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia ha estado fuertemente desarrollada en el aspecto de los trasplantes, pero ¿qué pasa en el caso del donador? Pues queda, digamos, ahí olvidado. Hay estimaciones, hay muy pocos datos al respecto. De ahí que entonces López de la Vieja señala, bueno, hay una distribución
irregular de esta idea del altruismo que podemos entenderla como un algo por nada, ¿sí? El profesional de la salud, bueno, pues asume de acuerdo a estos fines de la medicina propuestos por el Hastings Center, dirigidos por Callahan y colaboradores, para poder entender digamos, la ampliación de los objetivos que puede trazarse en el campo de la medicina. La donación es la única práctica quirúrgica que no necesita una persona y que se hace en alguien sano, la cual deriva en riesgos y complicaciones que se saben que pueden llegar a desembocar en una situación trágica como la muerte. De ahí que podemos preguntarnos, por ejemplo, si extraer un órgano a una persona sana forma parte de los objetivos actuales de la medicina, ¿sí? Habrá situaciones que resulten un poco paradigmáticas, y es que las personas que están en condición de pobreza, que han sido donantes, y que se encuentran en escenarios pues difíciles, podrían llegar a ser excluidas como receptores, al igual que otros, digamos, receptores que no figuran, digamos, dentro de la lista de espera porque no cumplen con los criterios necesarios para que el trasplante pueda llegar a ser exitoso, ¿sí? Porque, bueno, si no cuenta con los recursos económicos para mantener su medicalización, si es una persona que no es asegurada y que necesita poner de su bolsillo para poder comprar los medicamentos que son altamente costosos, o que no cuenta, por ejemplo, con las instalaciones higiénicas en la recuperación postquirúrgica. O sea, por ejemplo, no tiene un piso firme, o que no cuenta incluso, por ejemplo, con redes de apoyo para el cuidado post-trasplante. De ahí que entonces, pues, no figuraría como un buen candidato a recibir un trasplante, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto con estas personas que se encuentran ante una situación así? La dificultad de calibrar el beneficio que permitirá aceptar la mutilación cambia cuando la planteamos desde el punto de vista del donante vivo. En ese caso habrá que buscar otra justificación, ya que el beneficio no es propio. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la toma de decisión, donde pensamos cuáles son los pros y contras, cuáles son los riesgos y beneficios, cuál es el beneficio que va a recibir una persona que ha sido donadora. Pues el beneficio finalmente se sigue entendiendo como ajeno, en este caso dirigido hacia la persona receptora. De ahí que lanzan la pregunta de manera atinada, lo que es de la vieja, ¿quiénes son los donantes vivos? ¿Quiénes son los que donan? ¿Sí? La regla de dar sin pedir nada a cambio ha sido malinterpretada, confundida con el autosacrificio. Esto sucede cuando los donantes son mujeres, debido a elementos de índole cultural y a una socialización tradicional que todavía sigue fomentando el sacrificio. La actitud desinteresada sigue siendo un asunto de mujeres. De ahí que tendríamos que ver en las bases de datos quiénes son las personas que siguen o donan, ¿sí? De tal modo, por ejemplo, si esto es regido o no por principios genuinamente altruistas. Vamos a encontrar que este tema pues no es lejano a los xenotrasplantes y que en las últimas décadas digamos, es un tema que se ha profundizado más la bioética. Vamos a encontrar que los xenotrasplantes están todavía en fase de experimentación, nos ha llevado, por ejemplo, propiamente a la experimentación clínica, pero no por ello deja de seguir habiendo inquietudes. En, Podemos preguntarnos si el xenotrasplante puede ser un acto de donación. ¿Podría hacerse xenotrasplantes con fines no terapéuticos? ¿Debería considerarse el xenotrasplante como una práctica clínica también para otros animales no humanos? ¿Es éticamente aceptable el xenotrasplante? O dicho en otras palabras, ¿hay algo malo con hacer el xenotrasplante? Bien, ¿cómo puede entenderse esta práctica? Los xenotrasplantes son el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies filogenéticamente diferentes. La ventaja que tendrían estos es la de proveer una
fuente animal fácilmente disponible, en este caso, por ejemplo, el cerdo, porque tiene una proximidad con el ser humano y conseguir un suministro ilimitado de órganos. Y bueno, aquí colocan estas comillas, Aristizábal como donantes. Revisando el tema previo, la donación que implica un acto voluntario, libre, informado, regido por principios de altruismo, pues podemos entender que los xenotrasplantes definitivamente no son un acto de donación, porque el animal no humano no lleva a cabo una revisión, análisis y evaluación de su curso de acción. No es un acto tampoco altruista regido como un acto amoroso hacia otros. Y no hay tal práctica. ¿Qué razones a favor podemos encontrar en los xenotrasplantes? Bueno, podría solucionar el problema de la escasez de órganos, ciertamente podría diseminar los problemas morales planteados en la donación de órganos. Estas inquietudes que revisábamos previamente y estos cuestionamientos pues podrían incluso irse diseminando si la práctica de los xenotrasplantes es una práctica que optaría por su viabilidad. Los programas de trasplantes a largo plazo llegarían a ser menos costosos. También podemos encontrar razones en contra de este tipo de prácticas y entre ellas figuran las barreras fisiológicas que existen, sobre todo, por ejemplo, en porcinos, porque se han llegado a encontrar que, sobre todo en el caso de los injertos que se han trasplantado de porcinos a primates no humanos, todavía existen ciertas incompatibilidades digamos, por la estructura que mantiene el propio órgano. También hay barreras inmunológicas porque puede haber un rechazo hiperagudo, sobre todo que hay un rechazo dentro de las primeras 24 horas, hay un rechazo agudo humoral, disfunción de la coagulación, o sea, ya ahí no hay digamos, una continuidad en la coagulación y que empieza pues a haber fallas. Hay un rechazo crónico y también existe la inducción de la tolerancia. También existe un riesgo de infección, por ejemplo, la xenozoonosis, la cual todavía sigue investigándose sobre qué tipo de patógenos son los que podrían transmitirse entre las propias especies. Y es algo, digamos, que está siendo, digamos, revisado por prácticas precautorias. Los diversos experimentos realizados de porcinos a primates no humanos han mostrado una sobrevida menor a 1 año según el tipo de órganos trasplantados. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso del corazón heterotópico, pues ha durado un año el organismo. No así, por ejemplo, han durado más, sobre todo los islotes pancreáticos, que no es todo el órgano, sino que son algunos fragmentos, ¿sí? Siguiendo con las razones en contra de los xenotrasplantes, pues vamos a encontrar que se sigue valorando a los animales no humanos como meros medios para la satisfacción de las necesidades e intereses del ser humano. Aquí pues prima la visión antropocéntrica, donde los seres humanos, pues dada esta viabilidad de la investigación, parece que siguen estando al servicio de la atención de las necesidades del ser humano, ¿sí? A pesar de que ha habido esfuerzos para seguir mejorando estas barreras fisiológicas e inmunológicas, no deja de haber incertidumbre sobre los riesgos y beneficios planteados porque no hay resultados que todavía lleguen a ser concluyentes y bueno, pues porque los datos que se ofrecen para poder hablar de un trasplante exitoso, pues sigue mostrando resultados que son poco favorables. También podemos encontrar que de confirmarse en humanos las cualidades regenerativas descritas a las células pluripotenciales de médula ósea, la línea de investigación pues podría quedar superada esta vía de los trasplantes. Y en caso, por ejemplo, de los pacientes trasplantados, tendrían que visualizarse si es capaz de poder asimilar
pues, un senoinjerto, un senotrasplante, en términos psicológicos. Sí digamos, ver cómo se autopercibe la propia persona. Bueno, han surgido diversos acuerdos normativos internacionales en torno a los xenotrasplantes. El Nuffield Council of Bioethics creó este texto de los trasplantes de animal a humano, la ética de los xenotrasplantes. Por otro lado, se creó el texto de xenotransplantación, donde se hace un xenotrasplante, donde se hace un estudio para ver cuáles podrían ser las implicaciones éticas, morales y sociales al respecto. Por otro lado, el proyecto de salud pública llevó a cabo una guía a la hora de pues, visualizar las enfermedades infecciosas que surgen en los xenotrasplantes. También la FDA ha creado un documento guía para establecer y bueno, precisar los problemas de salud pública planteados por los xenotrasplantes de primates no humanos a humanos. Y el último de los documentos más recientes que podemos encontrar al respecto es un documento elaborado por la OMS en coordinación con el Ministerio de Salud de China y la Asociación Internacional de Xenotrasplantes, donde se lleva a cabo la primera consulta global para la regulación de ensayos clínicos de xenotrasplantes y hubo un comisionado por parte del Centro Nacional de Trasplantes que participó en esta consulta. Bueno, ¿qué se establece en esta primer consulta? Bueno, se insta que los Estados miembros a que únicamente permitan los trasplantes xenogénicos que estén sometidos a un control reglamentario nacional y a mecanismos de vigilancia eficaces supervisados por las autoridades correspondientes. También se busca que cooperen en la formulación de recomendación y directrices para armonizar las prácticas mundiales, sobre todo, por ejemplo, si existe algún tipo de transmisión de algún agente infeccioso, algún patógeno, pues va a traspasar las barreras nacionales. De ahí entonces que podrían generarse acuerdos y lineamientos que puedan ser similares. También se busca que apoyen en la colaboración y coordinación internacional para la prevención y vigilancia de las infecciones debidas u ocasionadas por los trasplantes xenogénicos. ¿Y qué podemos encontrar dentro de la normativa nacional? Bueno, en México como tal no hay una regulación nacional sobre xenotrasplantes, pero bueno, sí que hay regulaciones sobre la protección y cuidado de humanos y no humanos a la hora de llevar a cabo la investigación y otras prácticas concernientes. Se encuentra, por ejemplo, la norma oficial 062, donde se establecen diversas especificaciones y técnicas para el cuidado y el uso de animales en laboratorio. También se establece el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, donde se establecen aquí especificaciones y lineamientos a la hora de experimentar con seres humanos y también los usos, disposiciones y manejo en los animales no humanos que van a ser destinados a laboratorio. Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Genómica crea el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, que es el CICUAL en 2018. Bien, bueno, pues este es alguno de los análisis, reflexiones, textos que podemos encontrar en torno al tema de la donación de órganos y xenotrasplantes. Pues sin más, agradezco mucho su atención.